Un león atacó a hombres armados, sin que nadie se lo pidiera. Disparos, gritos, cazadores furtivos huyendo en todas direcciones. Los guardabosques, superados, heridos, sin salida, vivos gracias a un animal que no tenía ninguna razón lógica para salvarlos. Pero nadie vio lo que pasó después. En el caos de la retirada, los heridos, la urgencia, el pánico, nadie miró atrás. Nadie vio a Baru desplomarse. El mismo león que acababa de arriesgar su vida por unos humanos que ni siquiera sabían su nombre. Solo, herido, sin fuerzas, en el límite entre la sabana y la selva. Abandonado sin querer. Pero Kota sí lo vio. El gorila dominante que llevaba años gobernando esa frontera entre la selva y la sabana había observado cada segundo desde la oscuridad de los árboles. El ataque, los disparos, la caída, los guardabosques alejándose sin saber lo que dejaban atrás. Y tomó una decisión que ninguna ley de la naturaleza había escrito. Lo que Kota hizo por Baru esa noche y lo que ocurrió cuando los guardabosques vieron llegar lo que jamás esperaban ver, es la historia más imposible que esta selva ha guardado en silencio. Hasta ahora. Antes de adentrarnos en esta historia, dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos ves hoy? ¿Y a qué hora? Suscríbete al canal para no perderte ninguna historia. Y regálanos un like si los animales salvajes te emocionan. Ahora descubramos juntos cómo sucedió todo. La frontera entre la selva y la sabana no aparece en ningún mapa con precisión, no porque nadie la haya trazado, sino porque no se puede trazar. Es ese tipo de límite que existe en la naturaleza antes de que cualquier observador llegue con instrumentos para documentarlo. Esa zona específica donde los árboles de la selva empiezan a espaciarse y donde la hierba alta de la sabana empieza a ganar terreno, donde dos mundos con reglas completamente diferentes se mezclan de una manera que no pertenece completamente a ninguno de los dos. Ese lugar tiene su propio olor, no el olor húmedo y denso del interior de la selva, ese olor particular a tierra mojada y a vida acumulada durante siglos que uno reconoce antes de entrar porque llega antes de que los árboles lleguen. Ni el olor seco y abierto de la sabana, ese olor a hierba caliente y a espacio que dice que el horizonte está lejos y que entre el horizonte y uno hay todo el territorio que el mundo puede ofrecer. Era algo intermedio, algo que no tenía nombre porque ese lugar no tenía nombre. Esa mezcla específica de humedad y sequedad, de sombra y luz, de dos mundos que se rozan sin fusionarse y que en ese roce producen algo que no existe en ningún otro punto del planeta. Los animales que vivían en esa frontera lo conocían de memoria. Era el olor de su mundo. En esa frontera vivían Kota y Baru. No juntos, nunca juntos. Cada uno en su mundo, con sus reglas, con esa distancia que los animales que se respetan mantienen sin que nadie se la haya enseñado. Pero en esa misma frontera, compartiendo ese espacio de una manera que no tenía nombre, pero que llevaba años funcionando con esa precisión silenciosa de los equilibrios que nadie ha decidido, pero que todos respetan. Kota, el gorila dominante que llevaba 11 años liderando su grupo en esa selva, no había llegado al liderazgo de golpe. Había llegado como llegan los líderes reales, despacio, con ese proceso largo y silencioso de los que van demostrando con cada decisión que son el tipo de animal que el grupo necesita seguir. 11 años de conocer cada árbol de esa selva, cada ruta, cada peligro, cada cambio en el aire que decía que algo había cambiado antes de que ningún otro sentido pudiera confirmarlo. Kota era el tipo de gorila que no necesitaba demostrar nada porque todo lo que necesitaba demostrar ya estaba demostrado.
Su grupo lo sabía: 8 gorilas adultos, hembras, jóvenes, ese equilibrio particular de los grupos que llevan tiempo juntos y que han aprendido que la cohesión vale más que cualquier ventaja individual. Cuando Kota se movía en una dirección, el grupo evaluaba esa dirección antes de decidir. Cuando Kota se detenía, algo en el grupo entero cambiaba de ritmo. Esa mañana Kota había llevado al grupo hasta el borde de la selva. No era inusual. Había zonas en ese límite donde los frutos eran más abundantes en esa época del año y donde la sombra de los últimos árboles daba suficiente cobertura para que el grupo comiera sin estar completamente expuesto al sol abierto de la sabana. Lo había hecho docenas de veces. Pero esa mañana algo en el aire era diferente. Kota lo sintió antes de verlo. Esa variación particular que no viene de ningún sentido específico, sino de todos al mismo tiempo. Esa señal antigua grabada en años de vivir en ese territorio que dice que algo está a punto de ocurrir, aunque todavía no haya ocurrido. Se detuvo en el borde y observó. Barú, el león que llevaba 4 años patrullando ese sector de la sabana, había llegado solo. Como llegan los leones machos adultos, cuando el mundo les ha enseñado que la soledad no es una elección, sino una condición. Que hay un momento en que el territorio propio es lo único que queda, y que ese territorio hay que conocerlo mejor que ninguna otra cosa. 4 años recorriendo cada metro de ese sector con esa precisión territorial de los que saben que el conocimiento del terreno es la única ventaja que no se puede perder. Conocía la frontera con la selva. La respetaba, no por miedo. Barú no tenía la constitución particular del miedo fácil. La respetaba de esa manera en que los predadores respetan los límites que el territorio ha trazado antes de que ellos llegaran, con esa inteligencia práctica de los que saben que cruzar ciertos límites cuesta más de lo que puede ganar cualquier cosa que haya del otro lado. Esa mañana Barú patrullaba el sector este cuando el viento cambió. Ese olor específico que había aprendido a reconocer en 4 años de vivir en esa reserva, ese componente metálico y químico que no pertenece a ningún registro natural de ese territorio. Lo había olido otras veces. Sabía exactamente lo que significaba. Humanos con armas. Se detuvo, levantó la cabeza y orientó los sentidos hacia el sector norte, donde el olor era más fuerte, donde los sonidos que llegaban con el viento decían que algo estaba ocurriendo que todavía no había terminado de ocurrir. Los guardabosques habían encontrado a los cazadores instalando armadillas en el sector límite. El confronto había empezado rápido. Así empiezan siempre estas cosas en ese territorio, sin tiempo para calcular ni para prepararse, con esa violencia particular de los encuentros que ninguno de los dos lados esperaba en ese momento específico. Los cazadores tenían ventaja en números. Los guardabosques tenían el conocimiento del terreno, pero el terreno en ese momento no era suficiente. Desde el borde de la selva, Kota observaba en silencio. Desde el sector este de la sabana, Barú escuchaba. 2 animales en 2 mundos diferentes, mirando hacia el mismo punto. Ese claro en el sector límite, donde algo estaba ocurriendo que ninguno de los dos había planeado presenciar, y que los dos iban a recordar por razones completamente diferentes. La mañana que había empezado normal ya no era normal, y los dos lo sabían. El confronto duró menos de 10 minutos. Así duran estas cosas en la selva africana, no con la extensión de las batallas que uno imagina, sino con esa violencia comprimida de los encuentros donde todo se decide rápido, porque el tiempo es exactamente lo que ninguno de los dos lados tiene. Los cazadores habían calculado bien la hora, el sector, la ausencia de refuerzos. Lo que no habían calculado era lo que siempre falla en los cálculos de los que creen que conocen un territorio que en realidad no les pertenece. Lo que ese territorio guardaba.
Baru lo escuchó todo desde el sector este. Los disparos primero, esos sonidos que no pertenecen a ningún registro natural de la sabana africana y que por eso mismo llegan con una claridad particular, que atraviesan la distancia antes de que ningún otro sonido pueda alcanzarlos. Después los gritos. Después, ese silencio particular que no es quietud, sino pausa. El momento entre una cosa y la siguiente, cuando el mundo todavía no sabe hacia dónde va a inclinarse. Se levantó, no corriendo, con ese paso deliberado de los predadores que han aprendido que la velocidad sin dirección no sirve, que los segundos que se toman para evaluar son exactamente los segundos que marcan la diferencia entre llegar bien y llegar mal. Siguió el olor, siguió el sonido, siguió esa información que el viento traía desde el sector norte con esa precisión de los días en que el aire no miente. Lo que encontró cuando llegó al claro lo procesó en segundos. Los guardabosques en desventaja, los cazadores con armas, ese equilibrio específico de los que van ganando y que saben que van ganando. Esa confianza particular de los que han calculado los números y que creen que los números son suficientes. Baru evaluó, no como evaluación consciente, como esa lectura instantánea que los predadores hacen de las situaciones antes de que ningún proceso más lento pueda intervenir. Y algo en esa lectura, algo que no tenía nombre en ningún idioma, pero que el cuerpo reconoció antes que la mente, le dijo que había una respuesta correcta en ese claro, y que esa respuesta era él. Avanzó. Los cazadores no lo vieron llegar. Así no se ve a un león cuando no quiere ser visto. Con esa invisibilidad particular de los predadores que han aprendido que el primer movimiento es el más importante y que el primer movimiento solo funciona si nadie sabe qué está ocurriendo hasta que ya es demasiado tarde. Baru salió desde el flanco derecho, no hacia los guardabosques, hacia los cazadores. Con ese rugido que no fue advertencia sino declaración, ese sonido que sale de las profundidades de un cuerpo de 200 kilos y que llena el espacio de una manera que no deja lugar para ninguna otra respuesta excepto una: correr. Los cazadores corrieron, no todos a la vez. Primero los más cercanos a Baru, los que sintieron ese rugido a metros de distancia con esa inmediatez que convierte cualquier cálculo en irrelevante. Después los demás, porque cuando los que están más cerca huyen, los que están más lejos no esperan a entender por qué. En segundos, el claro cambió. Los guardabosques, heridos, confundidos, sin entender completamente lo que había ocurrido, pero entendiendo que algo había cambiado de manera definitiva, se reagruparon. La urgencia tomó el control. Los heridos necesitaban atención inmediata. La retirada hacia la base era la única respuesta posible. Se movieron rápido, con esa eficiencia particular de los que han entrenado para exactamente este tipo de situación, y que cuando llega el momento ejecutan sin que el miedo tenga tiempo de interferir. Nadie miró atrás. Eso es lo que ocurre en el caos real. No el caos de las historias donde todo se ve con claridad, sino el caos de las cosas que ocurren de verdad, donde la información llega incompleta y donde el cuerpo toma decisiones antes de que la mente pueda verificarlas. Los guardabosques sabían que Baru había aparecido, sabían que los cazadores habían huido, sabían que necesitaban llegar a la base. Lo que no sabían, lo que nadie en ese claro supo en ese momento, era que uno de los disparos de los cazadores había encontrado a Baru. No fatal, no inmediatamente visible desde afuera, pero real, ese impacto particular que el cuerpo registra de inmediato aunque la adrenalina tarde en dejarlo sentir completamente. Baru siguió de pie mientras los guardabosques se alejaban. Los siguió con los ojos, esa silueta de humanos moviéndose rápido hacia el norte con esa urgencia de los que tienen a dónde ir. Esperó hasta que desaparecieron, y entonces sus patas cedieron, despacio,
con esa lentitud particular de los cuerpos que han estado sostenidos por algo que no era fuerza sino necesidad, y que cuando esa necesidad desaparece, ya no tienen razón para seguir sosteniéndose. Baru bajó primero la cabeza, después las patas delanteras, después todo, y quedó en el suelo, ese león que había cambiado el resultado de ese claro, que había arriesgado lo que nadie le había pedido que arriesgara, solo en ese espacio entre la sabana y la selva, donde la oscuridad africana empezaba a llegar con esa velocidad que no avisa. Desde el borde de los árboles, Kota lo había visto todo. Kota no se había movido durante todo el confronto. Así funciona la inteligencia de un gorila que lleva 11 años liderando un grupo en ese territorio, no con reacciones impulsivas, sino con esa evaluación constante de los que saben que el movimiento equivocado en el momento equivocado cuesta más de lo que cualquier acción puede ganar. Había observado cada segundo desde el borde de la selva con esa atención particular de los que llevan suficiente tiempo en un lugar para saber que entender lo que ocurre vale más que intervenir en lo que ocurre. Había visto llegar a los cazadores, había visto el confronto con los guardabosques, esa violencia comprimida que duró menos de 10 minutos y que en esos minutos cambió todo lo que iba a ocurrir después. Había visto a Baru llegar desde el sector este, ese león que Kota conocía de la distancia, que había aprendido a leer como parte del paisaje de ese territorio durante 4 años de compartir la misma frontera sin compartir el mismo mundo. Había visto a Baru atacar, y había visto algo que los guardabosques no vieron. El disparo que encontró a Baru no fue visible desde la distancia con claridad. Fue ese tipo de impacto que en el caos de un enfrentamiento pasa desapercibido porque todo lo demás está ocurriendo al mismo tiempo, y porque los ojos humanos en esas circunstancias solo registran lo que el miedo les dice que registren. Pero Kota no tenía miedo en ese momento. Tenía esa atención fría y completa de los observadores que no están dentro de lo que observan y que por eso pueden ver todo lo que los que están dentro no pueden ver. Vio el momento exacto en que Baru absorbió ese impacto, ese movimiento particular que recorre los cuerpos cuando algo entra en ellos que no debería estar ahí. Vio cómo Baru siguió de pie, cómo esperó a que los guardabosques se alejaran, y vio cómo cayó cuando ya no quedaba nadie para quien seguir de pie. El grupo de Kota lo observaba desde atrás, esa tensión particular que tienen los grupos cuando su líder está procesando algo, ese silencio colectivo de los que han aprendido que hay momentos en que lo más importante es no interrumpir lo que está ocurriendo en la mente del que decide. Los gorilas más jóvenes miraban hacia el claro con esa inquietud de los que sienten que algo importante está pasando, sin entender completamente qué. Las hembras adultas miraban a Kota, esperando. Kota no se movió durante un tiempo largo. Miraba a Baru en el suelo, ese cuerpo enorme e inmóvil que desde la distancia parecía simplemente un león descansando, pero que Kota sabía que no era eso, que era otra cosa. Ese tipo de quietud que los animales que han vivido suficiente tiempo en un territorio aprenden a distinguir de la quietud del descanso, más pesada, más definitiva, con ese peso particular de las cosas que necesitan ayuda externa para cambiar. Y entonces procesó algo más. Los guardabosques se habían ido. No iban a volver, no esta noche, no con heridos que atender y oscuridad llegando, y ese protocolo de los que saben que volver al lugar del enfrentamiento de noche es exactamente lo que no se hace. Baru estaba solo. En ese espacio entre dos mundos, donde la noche africana no hace diferencias entre los que merecen sobrevivir y los que no. Kota lo entendió todo en ese momento. Se giró hacia el grupo. No hizo ningún sonido. No necesitó hacerlo.
Después de 11 años juntos, el grupo había aprendido a leer a Kota de la misma manera en que Kota leía el territorio, con esa precisión que no necesita palabras porque las palabras son lentas y lo que se comunica en ese momento no tiene tiempo para ser lento. Los gorilas más jóvenes miraron hacia el claro. Las hembras adultas evaluaron ese proceso rápido de los que han seguido a este líder suficientes veces para saber que cuando Kota mira en una dirección con esa expresión específica, hay una razón, aunque esa razón no sea todavía visible. Kota empezó a caminar hacia el borde de la selva, hacia Baru. El grupo lo siguió. Llegaron al claro cuando la luz ya empezaba a cambiar. Esa hora particular en que el sol africano baja hacia el horizonte y en que todo lo que está en ese territorio tiene que decidir dónde va a estar cuando la oscuridad llegue. Baru respiraba, despacio, con esa respiración de los cuerpos que están usando toda su energía en algo que no es visible desde afuera, que han reducido todo lo que no es esencial para concentrarse en lo único que importa en ese momento. Sus ojos estaban abiertos. Vio llegar a Kota, ese gorila enorme que se acercaba desde la línea de árboles con su grupo detrás. Y no hizo ningún movimiento de defensa. No porque no pudiera, sino porque algo en ese grupo que se acercaba decía lo mismo que el silencio de la sabana a su alrededor, que lo que venía hacia él no era peligro. Kota se detuvo a 2 metros. Lo observó durante un momento largo, esa evaluación particular de los que necesitan confirmar con todos los sentidos lo que los ojos ya les han dicho. La herida, el estado, lo que el cuerpo de ese león necesitaba que ocurriera en las próximas horas para que siguiera siendo un cuerpo vivo y no otra cosa. Y tomó la segunda decisión imposible de ese día. Ningún libro de comportamiento animal había predicho esto. No porque los científicos que estudiaban esa reserva fueran malos en su trabajo, sino porque lo que estaba ocurriendo en ese claro al atardecer no tenía precedente en ningún registro conocido. Los gorilas no cargan leones. Los leones no permiten que los gorilas se acerquen. Estas son verdades tan fundamentales del mundo natural que nadie las había cuestionado porque nadie había tenido razón para cuestionarlas. Hasta esa tarde, Kota se acercó primero, solo, sin el grupo, con esa decisión particular de los líderes que saben que hay momentos en que el grupo debe esperar mientras el líder evalúa lo que todavía no está claro. Se acercó a Baru con esa deliberación de siempre, ese paso a paso que no tenía apuro, porque lo que estaba haciendo no requería velocidad, sino precisión. Baru lo siguió con los ojos, sin gruñir, sin mostrar los dientes, con esa quietud particular de los cuerpos que han gastado todo lo que tenían y que ya no tienen reservas para respuestas que cuestan energía. Solo mirando, con esa atención de los que evalúan una situación cuando no tienen manera de cambiarla y que por lo tanto evalúan con toda la concentración que les queda. Kota se detuvo a 1 metro. Lo olfateó. Ese gesto particular que no era agresión ni curiosidad, sino información. Esa manera en que los animales leen lo que los ojos no pueden leer completamente. La herida. El estado real del cuerpo debajo de lo visible. Lo que quedaba y lo que ya no quedaba. Después miró hacia la base de los guardabosques. Esa estructura visible en la distancia. Esas luces que empezaban a encenderse con la llegada de la oscuridad. Ese lugar que Kota conocía de haberlo observado durante años desde la seguridad de la selva. Nunca se había acercado, nunca había tenido razón para hacerlo. Esa noche la tenía. Llamó al grupo con ese sonido bajo que los gorilas usan cuando la situación requiere movimiento coordinado sin alarma. Esa comunicación particular de los que llevan años hablando el mismo idioma sin necesitar que nadie se los haya enseñado. El grupo se acercó despacio,
4 gorilas adultos. Los más grandes, los más fuertes, los que Kota había elegido sin palabras con ese simple gesto de mirarlos específicamente antes de moverse. Los demás quedaron atrás. Las hembras, los jóvenes, ese núcleo del grupo que Kota siempre protegía y que esta vez necesitaba que se quedara donde estaba. Rodearon a Baru, no de golpe, con esa lentitud que era respeto, que era evaluación, que era esa negociación silenciosa entre animales que no comparten idioma, pero que comparten ese lenguaje más antiguo que cualquier idioma, el del cuerpo, el del espacio, el de la distancia que se reduce o se mantiene según lo que cada movimiento dice. Baru no se resistió. Lo que ocurrió en los siguientes minutos no tenía nombre. Kota y los otros gorilas se organizaron alrededor de Baru con esa precisión que no había sido planeada porque no podía haber sido planeada. Nadie les había enseñado esto. Ningún instinto evolutivo los había preparado para esta situación específica. Pero lo hicieron con esa naturalidad de las cosas que son correctas, aunque sean nuevas, esa manera en que los cuerpos encuentran la solución antes de que la mente sepa que la están buscando. Levantaron a Baru. Ese momento específico, ese león adulto de 200 kilos siendo levantado del suelo por 4 gorilas en el atardecer africano, fue el momento más imposible que ese claro había visto. No dramático, no violento, solo imposible, con esa calidad particular de las cosas que ocurren de una manera que ningún observador habría predicho, pero que cuando ocurren parecen inevitables. Baru dejó que lo llevaran, no porque no tuviera otra opción, aunque era verdad que no la tenía, sino porque algo en ese contacto, en esa manera en que esos cuerpos enormes lo sostenían con esa firmeza que no era violencia sino carga, decía algo que Baru procesó de esa manera en que los animales procesan las cosas más importantes. Que no iba a caer. Empezaron a caminar hacia la base, Kota al frente, marcando la dirección con esa seguridad de los que saben exactamente a dónde van, aunque nunca hayan ido antes. Los otros 4 sosteniendo a Baru, ese peso distribuido entre cuerpos que podían cargarlo, porque habían sido construidos para cargar cosas imposibles, aunque nunca hubieran sido construidos para cargar esta cosa imposible específica. El territorio entre la selva y la base era terreno abierto, terreno que Kota conocía, de haberlo observado pero que nunca había cruzado. Ese espacio, que en cualquier otra circunstancia habría sido exactamente el tipo de espacio que un gorila dominante evita, porque el espacio abierto es el espacio donde las ventajas de la selva desaparecen y donde las vulnerabilidades se multiplican. Esa noche, Kota lo cruzó igual, con ese paso deliberado que no tenía apuro porque lo que estaba haciendo no requería velocidad. Con esa calma imposible de los que han tomado una decisión y que no necesitan revisarla porque la decisión ya es completa. La base se acercaba. Las luces que Kota había observado durante años desde la distancia segura de la selva, ahora estaban enfrente, reales, cercanas de una manera que nunca habían sido cercanas. Kota no se detuvo. La base estaba en silencio cuando llegaron. Ese silencio particular de los lugares que han absorbido demasiado en un día y que cuando la urgencia pasa, dejan ese espacio quieto donde todo lo que ocurrió sigue presente de una manera que el movimiento no puede llenar todavía. Los guardabosques heridos habían sido atendidos. El protocolo post-confronto ejecutado con esa eficiencia de los que han entrenado para exactamente este tipo de situación. La oscuridad africana cerrándose sobre el territorio con esa velocidad que no avisa. Nadie esperaba nada más esa noche. Fue un movimiento en el perímetro lo que lo cambió todo.
Esa señal periférica que los guardabosques aprenden a leer después de suficiente tiempo en ese territorio, no un sonido específico, no una imagen clara, sino esa variación en el aire que dice que algo está ocurriendo fuera del campo de visión directo y que ese algo merece atención antes de que la atención llegue demasiado tarde. Uno de los guardabosques salió. Miró hacia la línea de árboles y se quedó inmóvil. No fue una decisión consciente de detenerse. Fue ese tipo de inmovilidad que llega sola cuando lo que los ojos están viendo no encuentra ninguna categoría conocida donde ubicarse y que mientras busca esa categoría, el cuerpo simplemente para. Como si el movimiento costara demasiado para algo que todavía no sabe qué es. Llamó a los demás. Sin palabras, con ese sonido particular que no necesita ser articulado para comunicar exactamente lo que necesita comunicar. Ese sonido que dice vengan, y que dice ahora, y que dice no voy a intentar explicar esto porque no tengo palabras todavía. Los demás salieron y vieron lo que él estaba viendo, Kota avanzando desde la oscuridad hacia la base. Esa silueta enorme e inconfundible del gorila dominante que llevaba años siendo parte del paisaje de ese territorio desde la distancia segura de la selva y que ahora estaba aquí, en este espacio que nunca había cruzado, con su grupo detrás. Y entre ellos, Baru, ese león adulto sostenido entre los cuerpos de 4 gorilas, vivo, respirando, con esa quietud particular de los cuerpos que han decidido confiar en lo que los sostiene porque no hay otra opción y porque algo en lo que los sostiene dice que la confianza es la respuesta correcta. Nadie en la base dijo nada durante un tiempo que nadie supo medir. Kota se detuvo a 20 metros de la base. Los otros gorilas se detuvieron con él. Esa coordinación silenciosa de los que llevan años moviéndose como una sola cosa y que no necesitan señal para saber cuándo parar, porque sienten el momento antes de que ocurra. Y entonces bajaron a Baru. Despacio. Ese momento, ese gesto específico de 4 gorilas bajando un león al suelo, con esa deliberación que no tenía apuro, porque lo que estaban haciendo no requería velocidad, sino cuidado. Fue el momento más imposible y más silencioso que esa base había presenciado. No hubo drama, no hubo sonido. Solo ese movimiento lento y preciso de los cuerpos que saben que lo que cargan importa y que importa de una manera que el descuido no puede honrar. Baru quedó en la tierra, sus costados subiendo y bajando con esa respiración lenta de siempre, la herida visible bajo la luz de la base, ese cuerpo enorme que horas antes había estado solo en el claro sin que nadie supiera que estaba ahí, ahora aquí, en este lugar, traído por manos que ninguna ley de la naturaleza había predicho que lo traerían. Los gorilas retrocedieron un paso, después otro, con esa lentitud que no era duda, sino algo completamente diferente. Ese tipo de retirada que no dice «me voy», sino que dice «te lo entrego», que marca el momento exacto en que la responsabilidad pasa de unas manos a otras sin que nadie lo haya dicho en voz alta, pero sin que nadie pueda dudarlo. Kota fue el último en retroceder. Se quedó un segundo más. Ese segundo específico en que sus ojos fueron de Baru en el suelo a los guardabosques paralizados frente a él. Como si necesitara confirmar con sus propios sentidos que la entrega había sido recibida, que lo que había cargado desde el claro hasta ese punto iba a ser cuidado por los que tenían lo que él no tenía para cuidarlo. Los guardabosques no se movían. Kota los miró durante ese segundo y retrocedió. Fue entonces cuando uno de los guardabosques dio un paso hacia adelante, despacio. Con esa cautela de los que saben que cada movimiento en esa dirección es un movimiento que los animales frente a ellos están evaluando, que la velocidad importa, que el ángulo importa,
que todo lo que el cuerpo dice antes de que ninguna palabra se pronuncie importa más que cualquier palabra que pudiera pronunciarse. Kota lo observó, sin moverse, con esa atención suya de siempre, esas orejas orientadas hacia cada sonido, esos ojos siguiendo cada movimiento con esa concentración de los que han tomado una decisión y que ahora están en la parte de esa decisión que ya no les pertenece a ellos sino a otros. El guardabosques llegó hasta Baru, se arrodilló. Evaluó la herida con esa rapidez particular de los que saben lo que están mirando y que no necesitan tiempo para confirmar lo que ya saben. Levantó la vista hacia los otros guardabosques y dijo algo en voz baja que los demás recibieron con ese movimiento inmediato de los que estaban esperando exactamente esa señal para saber qué hacer. Se pusieron en movimiento. Kota los observó trabajar, esos humanos moviéndose alrededor de Baru con esa eficiencia silenciosa de los que tienen un propósito claro. Los instrumentos, las manos, esa atención concentrada en ese cuerpo que horas antes había estado en el suelo del claro sin que nadie supiera que estaba ahí. Ahora alguien lo sabía. Ahora había manos que podían hacer lo que las manos de Kota no podían hacer. El gorila dominante que había cruzado todos los límites que su mundo había trazado entre él y ese lugar, se quedó exactamente donde estaba, a 20 metros, en ese borde invisible entre lo que era suyo y lo que no lo era, esperando, con esa paciencia particular de los que han hecho su parte y que saben que lo que sigue ya no depende de ellos. El tratamiento duró toda la noche, no porque la herida fuera incompatible con la vida. No lo era, y eso los guardabosques lo supieron desde los primeros minutos, con ese alivio particular que no elimina la urgencia, sino que le da una dirección. Sino porque una herida de bala en un león adulto en campo abierto no es el tipo de cosa que se resuelve rápido, ni el tipo de cosa que se resuelve a medias. Requería tiempo, requería precisión. Requería esa concentración de los que saben que lo que están haciendo importa de una manera que el error no puede honrar. Los guardabosques trabajaron en silencio. Kota esperó. Esa vigilia particular que no tiene nombre en ningún idioma, pero que cualquier ser vivo reconoce cuando la ve. Ese quedarse quieto que no es pasividad, sino presencia, que dice, estoy aquí, y que dice, lo que ocurre, ahí importa, y que dice, no me voy hasta saber. Los otros gorilas se habían dispersado despacio en el perímetro, no lejos, no de una manera que dijera que se iban, sino con esa distribución natural de los grupos que saben esperar y que mientras esperan, ocupan el espacio de la manera que tiene más sentido. Algunos echados en la hierba alta del borde, otros de pie observando, todos dentro de ese radio invisible que Kota había establecido sin establecerlo, esa distancia de la base que era suficientemente lejos para no interferir y suficientemente cerca para seguir siendo parte de lo que estaba ocurriendo. La noche africana pasó sobre todos ellos con esa indiferencia de siempre. Fue cerca de la madrugada cuando Baru se movió por primera vez. No un movimiento grande, no esa recuperación dramática que uno imagina cuando piensa en un animal volviendo. Fue algo más pequeño y más real que eso. Una pata que cambió de posición, la cabeza que se levantó 1 centímetro antes de volver a bajar. Esa señal particular que no dice, estoy bien, sino que dice, sigo aquí, que es diferente, que es más honesto, que es exactamente lo que ese momento necesitaba. Uno de los guardabosques lo notó. Dijo algo en voz baja. Los demás se acercaron despacio. Esa evaluación colectiva de los que necesitan confirmar con más de un par de ojos lo que un par de ojos ha visto, y lo que vieron confirmó lo que el primero había visto. Baru estaba respondiendo. Kota lo supo antes de que ningún movimiento visible se lo dijera.
Así funciona la atención de un gorila que lleva 11 años leyendo ese territorio. No necesita ver el detalle porque el detalle llega a través de algo más difuso y más completo, esa suma de señales pequeñas que el cuerpo procesa de una manera que la mente no puede articular, pero que produce una certeza que no necesita ser articulada. Algo había cambiado en el aire alrededor de la base. Esa tensión particular de los que están trabajando contra algo se había aflojado. No completamente, no todavía, pero lo suficiente para que Kota lo sintiera de esa manera en que se sienten las cosas que importan antes de que ningún sentido específico las confirme. Se levantó despacio, caminó hasta el punto más cercano que había llegado a la base esa noche. Esos 20 metros que había mantenido con esa consistencia de los que saben dónde termina su lugar y dónde empieza el de otros. Se detuvo ahí y miró. Baru lo vio. Ese león que había pasado las últimas horas en ese estado particular de los cuerpos que están siendo traídos de vuelta, que reciben lo que se les da sin poder procesar completamente lo que están recibiendo, pero que lo reciben igual. Levantó la cabeza con esa lentitud de los que están aprendiendo de nuevo lo que cuesta levantar la cabeza. Miró hacia donde Kota estaba. Ese intercambio, ese momento específico entre el gorila parado en el borde del territorio humano y el león en el suelo siendo curado por manos que no eran las de su especie, no tuvo duración medible, no tuvo palabras, no tuvo ninguno de los gestos que los humanos usan para decir las cosas que importan. Solo tuvo ese segundo, y ese segundo fue suficiente. Porque en ese segundo, en esa mirada entre dos animales que no compartían mundo ni idioma ni ninguna razón lógica para estar en ese punto de sus vidas juntos, había algo que cualquier ser vivo habría reconocido si hubiera podido verlo. Que la deuda estaba siendo honrada. Que lo que Baru había hecho en ese claro horas antes, ese gesto sin razón, ese riesgo sin explicación, había encontrado su respuesta en el gesto igualmente sin razón de Kota, cruzando todos los límites que su mundo había trazado. El guardabosques más veterano lo vio todo. Había estado observando a Kota durante horas, con esa atención particular de los que llevan suficiente tiempo en ese territorio para saber que lo que ocurre en él a veces no tiene explicación, pero siempre tiene peso. Había visto llegar a los gorilas. Había visto a Kota esperar toda la noche sin moverse del borde. Había visto ese intercambio entre Kota y Baru, ese segundo entre dos animales que no debería haber existido y que existió de todas formas. Y cuando Baru bajó la cabeza y volvió a respirar despacio, ese guardabosques que había visto muchas cosas en ese territorio, pero no esto, se giró hacia donde Kota estaba. Los dos se miraron, un hombre y un gorila. A 20 metros de distancia, con toda la oscuridad africana de la madrugada entre ellos, y con todo lo que había ocurrido esa noche, también entre ellos. Invisible, sin nombre, pesando de una manera que ninguno de los dos podía articular, pero que los dos sentían con la misma claridad. El guardabosques no dijo nada. No había nada que decir que estuviera a la altura de ese momento. No había palabras en ningún idioma que ese hombre conociera que pudieran hacer lo que ese momento necesitaba sin empequeñecerlo, sin reducirlo a algo más manejable y por lo tanto más pequeño de lo que era. Así que no usó palabras. Asintió despacio. Solo eso. Ese gesto mínimo que en cualquier otro contexto sería casi invisible y que en ese momento específico era lo más grande que ese hombre tenía para dar. Ese movimiento de cabeza que decía vi lo que hiciste y decía entiendo lo que costó y decía gracias de la única manera que no sonaba insuficiente. El silencio de la madrugada africana se quedó entre ellos. Kota no respondió con ningún gesto. No porque no hubiera recibido lo que ese hombre le había dado,
sino porque Kota no necesitaba responder para que la respuesta fuera real. La recibió de esa manera en que los animales reciben las cosas que importan, con todo el cuerpo, con esa atención que no distingue entre lo que puede ser nombrado y lo que no puede, que simplemente recibe. Y eso fue suficiente para los dos. El amanecer encontró a Kota todavía en el borde. No había dormido, o si lo había hecho había sido de esa manera en que duermen los que tienen algo pendiente, ese sueño ligero e intermitente que no es descanso, sino espera. Sus ojos habían seguido los movimientos de los guardabosques durante toda la noche. Cada vez que se acercaban a Baru, cada vez que evaluaban, cada vez que algo en su manera de moverse decía que lo que estaban haciendo estaba funcionando o que necesitaba algo más. El grupo había esperado con él, esa lealtad particular de los que llevan años siguiendo a alguien y que han aprendido que cuando ese alguien decide quedarse, hay una razón, aunque la razón no sea visible todavía. Nadie había preguntado, nadie había insistido en irse, simplemente habían estado, con esa presencia silenciosa de los que entienden que su trabajo en ese momento era exactamente ese: estar. Baru se movió cuando el sol todavía estaba pegado al horizonte. No de golpe, con esa lentitud particular de los cuerpos que han pasado por algo y que están negociando entre lo que eran y lo que son ahora. Intentó levantarse. No lo logró completamente la primera vez. Lo intentó de nuevo, con esa persistencia de los que no aceptan que el cuerpo tenga la última palabra cuando la mente todavía tiene algo que decir. La segunda vez se sostuvo, tembloroso, con esa inseguridad particular de las recuperaciones reales que no tienen el dramatismo de las que uno imagina, sino la honestidad de las que ocurren de verdad. Pero de pie. Los guardabosques lo observaban desde la distancia, lo suficientemente cerca para intervenir si era necesario, lo suficientemente lejos para no interferir con lo que el animal necesitaba hacer solo. Kota lo vio levantarse. Se quedó completamente inmóvil durante ese momento. Ese gorila enorme que había cruzado todos los límites de su mundo para llegar hasta ese punto, quieto en el borde del territorio humano, con esa atención de los que han esperado algo durante mucho tiempo, y que cuando ese algo finalmente ocurre, necesitan un segundo para recibirlo completamente. Baru levantó la cabeza. Miró hacia donde Kota estaba. Ese intercambio final, más corto que el de la noche anterior, más limpio, con esa claridad particular de las cosas que ya no necesitan ser explicadas porque ya fueron, duró lo que duran los momentos que no se miden en segundos, sino en lo que dejan. Después, Baru miró hacia la sabana. Empezó a caminar, despacio, con esa manera particular de los que están aprendiendo de nuevo un ritmo que conocen pero que necesita ser recordado. Cada paso un poco más firme que el anterior, cada metro un poco más suyo que el anterior. Los guardabosques lo siguieron con los ojos hasta que desapareció en la hierba alta. Kota esperó hasta que Baru fue invisible, hasta que el último movimiento de hierba alta que decía que había algo moviéndose en ella dejó de decirlo, hasta que el territorio del sector este volvió a tener el aspecto de siempre. Y entonces se quedó quieto un momento más. No porque hubiera algo más que esperar. Baru se había ido. Los guardabosques habían hecho lo que habían venido a hacer. La noche había terminado de la única manera en que podía terminar para que todo lo que había ocurrido en ella tuviera sentido. Kota lo sabía. Su cuerpo lo sabía antes de que ningún proceso más lento pudiera confirmarlo. Pero había algo en ese territorio, en ese espacio entre la selva y la base que había cruzado la noche anterior con un peso que ahora ya no cargaba, que pedía un momento más. No de duda, no de nostalgia, solo ese instante particular de los que han terminado algo importante y que necesitan estar quietos en el lugar donde terminó antes de seguir.
el sol africano, empezaba su ascenso. La hierba alta se movía con el viento de la mañana. Y Kota, ese gorila que había observado todo desde el principio, que había tomado la decisión que nadie esperaba, que había cruzado todos los límites que su mundo había trazado sin que nadie se lo pidiera, respiró despacio. Después se giró hacia el grupo y los llevó de vuelta a la selva, sin apuro, con ese paso deliberado de siempre, constante, seguro, con esa manera de moverse que decía que sabía exactamente a dónde iba, porque siempre había sabido a dónde iba. La línea de árboles se acercó. La sombra de la selva recibió al grupo con esa frescura particular de los interiores que no cambian porque no necesitan cambiar. Kota no miró atrás, porque no necesitaba mirar. Lo que había dejado atrás estaba en el lugar correcto, vivo, caminando hacia su territorio, con esa firmeza que iba a seguir creciendo con cada paso. Y lo que Kota llevaba consigo de vuelta a la selva no era nada visible, no era nada que ninguna cámara pudiera capturar. Era simplemente esto, que había hecho lo que había que hacer y que eso era suficiente. Semanas después, las cámaras de la reserva captaron algo. Baru, en el límite de la sabana, parado en ese punto específico donde la hierba alta cede a los primeros árboles de la selva, ese borde que siempre había respetado con esa inteligencia práctica de los que saben que ciertos límites existen por razones que no necesitan ser cuestionadas. Estaba mirando hacia el interior de la selva, inmóvil, durante un tiempo largo, con esa atención particular de los que están buscando algo que saben que está ahí, aunque no puedan verlo desde donde están, con ese peso en los ojos de los que han pasado por algo junto a alguien y que cuando ese alguien ya no está, sienten su ausencia de una manera que no tiene nombre, pero que el cuerpo reconoce antes que la mente. Las cámaras no captaron a Kota, pero las cámaras no capturan todo.